En días pasados escuchaba una aseveración de un gran cantante, Adrián Romero, el cual decía, en palabras más o menos semejantes, que Dios no estaba tan preocupado por la doctrina, sino que se preocupaba más por los corazones. Y esto es ciertamente una gran verdad que, con los riesgos que conlleva la misma, debemos quizás y podamos analizar. Principios y formas. En nuestra vida actual encontramos en las iglesias una cantidad tremenda de diferencias de forma, diferencias que en muchas ocasiones dividen lo que no tenían que dividir. Pero al mismo tiempo podemos encontrar violaciones a los principios bíblicos que nos llevan a caminos torcidos y a fracaso. Por ello quisiera en esta mañana pensar un poquito en los principios y en las formas. Dios, como el autor del mundo, como el Ser Supremo, fijó principios en su palabra que no podemos cambiar, principios que son inmutables, principios que deben regir lo mismo en la época del Señor Jesucristo que en la época de Abraham o que en nuestros días, antes, ayer y hoy. Siempre esos principios son los mismos y esos principios fueron dados por Dios. Cuando los principios se dan es para aplicarse y para ser forma de vida. Por ello, esos principios muchas veces varían en su aplicación, mas el principio sigue siendo el mismo. Dice el cantante que Dios se fija más en el corazón que Dios se fija más en el corazón que en las actitudes de doctrina o en los pensamientos de doctrina. Esto es cierto porque Dios dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Y la petición del Señor ha sido siempre que pongamos nuestro corazón, que le demos el corazón a Dios para que Él pueda cambiarlo y hacerlo un corazón diferente, que sienta el amor de Dios y que después viva en el amor de Dios. Pero al mismo tiempo sabemos que ese corazón nuevo no se va a realizar, no se va a tener, sino es a través de los principios bíblicos, de la enseñanza bíblica. Por eso no están divorciados la práctica y la teoría. El propósito de Dios es que vivamos una vida nueva. Y por ello también nos da esos principios inmutables, principios que no cambian, principios que son los mismos como el Señor que los creó ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero sí tenemos que aceptar que los principios tienen que aplicarse. Y esa aplicación de principios es lo que nos hace ser diferentes unos a otros. Lo único que tenemos que aceptar es que Dios tiene un principio. Él ve nuestro corazón. Y esa debe ser nuestra actitud. Por eso Dios nos dice: no juzgues. Por eso Dios nos dice: no comentes las cosas, no prejuzgues, no condenes, porque no conoces lo que hay detrás de las cosas. Simplemente examínate a ti mismo, ve los principios, sigue a la palabra de Dios como única regla de fe y práctica, y deje que cada quien practique su vida conforme a lo que cree conveniente. Esto no nos limita a comentar, no nos limita a poder discutir inclusive los principios bíblicos en su aplicación. ¿Por qué? Porque el principio bíblico no se discute, pero la aplicación sí. Y esa aplicación es la que podemos discutir, y a lo mejor nunca llegaremos a estar de acuerdo, pero simplemente respetamos la aplicación que otro da a ese principio sin aceptar en nuestra vida ello. Creo que lo más importante para convivir los cristianos y para convivir en la iglesia es que sepamos respetar los principios de Dios, pero al mismo tiempo busquemos que esos principios aterricen en formas verdaderamente claras y bíblicas que nos permitan vivir la vida cristiana. Yo espero que como cristianos tengamos el criterio necesario para no apartarnos de los principios y para seguir las formas que cada uno considere convenientes. Dios nos permite tener grupos, iglesias diferentes, con diferentes formas de música, con diferentes formas de vestimenta, con diferentes formas de culto, quizá muchas cosas muy diferentes,
Pero si en el fondo el principio es el mismo y estamos viendo que ese principio se ejercita con sinceridad, podemos decir que somos uno en el Señor. Y eso es lo que nos debe unir, el amor a Dios y el amor de Dios.